Ya estamos en el bloque de psicología y vamos a empezar hablando sobre la concientización a la salud masculina, física y mental, ya que estamos en el mes del hombre. Estamos celebrando el Día del Hombre. Un saludo a todos los caballeros y sobre todo a los que nos están acompañando aquí en el trabajo. Pero para eso vamos a estar conversando con el especialista, el psicólogo José Carlos Elías, especialista en psicología clínica e hipnoterapia. Antes de poder conversar con el especialista, daremos pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre? En noviembre del 2009 se ratificaron 6 pilares básicos del Día Internacional del Hombre, con el objetivo de que sirvieran de base a futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo. Se pueden resumir en los siguientes: promover modelos masculinos positivos y más normalizados. Muchas veces parece que el hombre se mira en modelos estrellas, deportistas de gran fama, cuando la realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana, trabajador, con una vida digna y honrada. Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medio ambiente. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Crear un mundo más seguro y mejor, donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. Para más información, llama al 01-771-2961 para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe especial y le damos la bienvenida al psicólogo José Carlos Elías, especialista en psicología clínica e hipnoterapia. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias y es un gusto poder estar acá y poder hablar de un tema tan importante que es generar la conciencia hacia la salud masculina. Así es, no estamos en el mes de noviembre. Así es. Existe una campaña internacional que se está generando y que se desarrolla, en la cual se incentiva a todos los hombres a comenzar a hablar del tema, a comenzar a hablar sobre la importancia de la salud, tanto física como mental. Porque al final de cuentas no lo podemos dividir, es una cosa está completa y absolutamente relacionada con la otra. Si tú estás bien físicamente, así como se dice mente sana en cuerpo sano, igual podemos decir cuerpo sano en mente sana. Entonces son los dos temas que están completa y absolutamente relacionados. Pero existe, lamentablemente, a nivel internacional, a nivel de todas las personas, una suerte de estigma en el cual no se permite que los hombres puedan expresar algún tipo de emoción, que no puedan expresar ningún tipo de pedido de ayuda, que no puedan expresar ningún tipo de situación en la que soliciten algo de alguien más de una manera sencilla. Y sobre todo si está relacionada con temas de salud mental. Quiero decir, y no es una cifra completa y absolutamente cierta, pero utilizo mi consulta privada como un tema referencial. De cada 10 pacientes que atiendo, 2 son hombres. Y de esos 2 hombres, usualmente, cuando se contactan conmigo, uno de ellos el contacto inicial lo realizó su pareja o su madre o alguien, pero termina siendo muy difícil que un hombre pueda acceder y pueda solicitar abiertamente un tipo de ayuda. Y que pueda continuar también normalmente con el tratamiento, ¿no? Una vez que estamos y una vez que ya comenzamos con el tratamiento, aquí creo que la diferencia de sexos no afecta. La adherencia al tratamiento termina siendo la misma y en base a qué tipo de patología sea la que estamos tratando. Pero el contacto inicial, ese primer paso, ese poder avanzar y querer conscientemente buscar una mejora, es donde sí veo y sí tenemos una seria problema y un serio conflicto para realizar. Y no solamente es nuestra cultura, sino es la cultura general. Por eso es que aprovechemos que se celebra el Día del Hombre para poner sobre la mesa este tema tan importante, que es generemos ayuda. Claro que sí. ¿Y cuáles son, digamos, la mayoría de afecciones que afecta a los caballeros? Porque me imagino que debe haber quizás alguna diferencia entre las mujeres, ¿no? Por la manera de pensar. Sí, y vayamos específicamente hacia algunos temas concretos, con algunas cifras y algunos datos que podemos tener en el mundo. Se tiene estudiado que cada hora que pasa en el mundo
60 hombres se suicidan. Esto es un tema que resulta completa y absolutamente dramático y completa y absolutamente preocupante. Cada minuto está falleciendo y cada minuto está yéndose antes de tiempo un hombre por el suicidio. Nos vamos a un tema. El cáncer de próstata, se detectan 1.4 millones de casos de cáncer de próstata en el mundo, y no es esta cifra completa y absolutamente verdadera, porque existe una gran cantidad de casos que no son diagnosticados. Y no son diagnosticados por este mismo temor que tiene el hombre de no acudir adecuadamente a sus conductas, a la evaluación y a todos los temas. Si nos vamos con el cáncer de testículo, muchos hombres jóvenes son propensos al cáncer de testículo, sobre todo es lo que se está dando. ¿Y cuántos de ellos son realmente diagnosticados? No son diagnosticados porque nuevamente existe este temor, esta noción de que no se puede pedir ayuda y que no se puede ir a una consulta. El sedentarismo, ahora que estamos en pandemia, el sedentarismo, la inacción, el tener una rutina demasiado estresante conlleva a brotar y a que aparezcan de una manera de comorbilidad con enfermedades metabólicas, y que eso a la larga termina destruyendo y eso a la larga termina complicando lo que es la calidad de vida de los hombres. Entonces, si comenzamos a sumar, no significa que no lo pueda padecer y que no vaya a tener, salvo algunas enfermedades particulares de los hombres, pero si nos vamos al tema mental y si nos vamos a la salud mental, la depresión, la ansiedad y otro tipo de trastornos están visibles, están palpables, pero por alguna razón, la razón que la podemos intuir, no son necesariamente los hombres los que van a acudir a consulta, los que van a comenzar a solicitar ayuda y los que van a comenzar a hacer algo para hacerlo. Claro. Y porque lo primero que tienes que hacer es generar la acción. Por más que quieras, si vives solo y si estás solo y no tienes alguna forma de poder determinar cómo tener acceso, te encuentras muy limitado. Y lo que queremos y lo que quiero, y muchas gracias nuevamente por poner este tema sobre la mesa, es hablarlo, decirlo y comenzar a generar esta conciencia y mencionar que si tú tienes a tu padre, a tu hermano, a tu amigo, pregúntale cómo está, pero cómo es en serio, cómo está de emociones, cómo se está sintiendo, si tiene alguna preocupación. Pregúntale a tu papá cuándo ha sido la última vez que se hizo su control, cuántas veces ha sido la última vez que se hizo su chequeo anual para ver cómo está. Si tienes algún amigo joven, si tienes algún hermano joven, que no tenga miedo de explorarse, que no tenga miedo de tener ningún tipo de ese análisis propio que va a permitir mejorar la calidad de vida si es que ocurre algún problema y detectarlo a tiempo para encontrar la solución. Claro, definitivamente tiene que... Normalmente las mujeres somos las que estamos más al pendiente, ¿no? En definitiva, ¿no? Cuando son los papás o el hermano o el enamorado, una es la que termina sacándole las citas o estando presionando un poco para que vaya a consulta. Por lo menos en la práctica lo veo así. En la práctica es una situación real, y habría que preguntarnos por qué está ocurriendo esto. Habría que preguntarnos por qué está ocurriendo esto. Es completo y absolutamente cierto y es completo y absolutamente normal, y esto sí lo podemos decir anatómicamente, que el cerebro de las mujeres es diferente al cerebro de los hombres. Claro que sí. El cerebro de las mujeres suele ser un poco más empático, el cerebro de los hombres suele ser un poco más práctico, y eso otra vez, morfológicamente está comprobado. Pero eso no significa que haya una menor prevalencia de las dificultades y de los problemas mentales. Claro. No existe ningún tipo de relación directa, entonces tendríamos que comenzar a entender ¿Cómo es, doctor, entonces el abordaje, ¿no? Porque yo considero que no voy a generalizar definitivamente, pero muchos de los caballeros son muy cerrados, sobre todo si pensamos y vemos o tratamos de evaluar un poco partimos de nuestros padres, ¿no? Ellos tienen una cultura de que son sus sentimientos mucho más reprimidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las personas, digamos, como que de 30 para arriba, ¿no? De igual forma tienen como que este tipo de pensamiento. Entonces, ¿uno cómo puede abordar a ver más o menos cómo se encuentra la persona, como que se abra un poco, que pueda expresar, ¿no? Cómo se va sintiendo, porque yo a veces sí hago las preguntas, ¿no? De que si estás feliz, estás todo bien en el trabajo, cómo te va, qué tal el día. O sea, preguntas que quizás no sean tan invasivas, pero para saber cómo se encuentra la persona. Y es perfecto, y eso es una muy buena manera de poder asegurarlo, de poder acercarte al tema. Y dentro de esto propongo que comencemos a establecer unas 5 normas y unas 5 medidas que nos permitan el ir abordando este tema. El primero de ellos, el punto número 1,
como bien dices, es reservar tiempo especial para los hombres significativos de tu vida. ¿Qué quiere decir? Punto número 1, dentro de tu agenda, tenlo por manera cotidiana el establecer estas reuniones familiares, estas reuniones amicales, pero que sea parte de tu vida. Y para eso yo entiendo que a veces, como el tiempo nos gana, ponerlo en agenda, comenzar a reservar este tiempo para establecer nexos de calidad que permitan establecer estas rutinas de acompañamiento que son muy favorables. El segundo punto es hacer que estas conversaciones sean conversaciones de verdad. Está bien y está perfecto que salgamos a divertirnos, que salgamos a jugar, que entre los hombres vayamos a hacer la pichanga de la vez por semana y podamos generar este tipo de actividades, pero también establezcamos dentro de este vernos el establecer estas conversaciones en las cuales se abran, que existan los sentimientos. ¿Y cómo es que podemos hacerlo? Si no sabemos cómo, por lo que acabas de decir hace unos momentos, comencemos a enseñar cómo. Y la mejor forma de enseñar cómo hablar de los sentimientos es uno mismo comenzar a hablar de sentimientos. Claro. Si tú sientes que, por ejemplo, con tus padres necesitas tener una apertura, tú enséñale, papá, yo me siento así. Yo comienzo a decir cuáles son aquellas cosas que siento, cómo manejo, cómo tengo, y así comenzamos a establecer una relación. Porque está bien, si vemos a un hombre, pongamos un hombre de 65, 70 años que ha vivido toda su vida tratando de mantener al margen todo el tema emocional, va a ser muy difícil comenzar. Sí, entonces vayamos por partes enseñándolo uno. El tercer punto que necesitamos comenzar a dar es información. Y esto engancha mucho, como decíamos, con el cerebro práctico. Utilicemos información, utilicemos la idea que, como te acabo de decir, la cifra de suicidios en el mundo es de 60 hombres cada hora. Un hombre cada minuto se suicida. O a partir de los 40 años, si tienes algún tipo de historial familiar de cáncer de próstata, deberías comenzar a hacerte los análisis de sangre de una manera cotidiana, de una manera anual. ¿Por qué? Porque eres propenso y tendrías que tener algún tipo de control. Sí, esas cosas, si las sabes, si las conoces, si las difundes, comienzan a generar esta concientización. Luego estamos hablando de la necesidad de movernos, de seguir haciendo cosas, de seguir estableciendo actividades. Muchas veces por el tiempo que llevamos no hacemos lo que nos gusta, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de practicar nuestros hobbies y eso termina cargándonos y teniendo una situación que no nos permite y no nos deja estar de la mejor forma posible. Claro, que yo creo que también ahí influye mucho porque los hombres tienen muy metido el que son cabeza de familia, ¿no? Entonces como que toda la responsabilidad va en sus hombros y que no tienen como que realmente un equipo que debería ser con la pareja, ¿no? O sea, dividir la responsabilidad y compartir todo y como que tener ese apoyo. Entonces solamente ellos se sienten que tienen toda esa responsabilidad y se van abrumando solos. Y si le sumamos que cualquier síntoma de necesidad de ayuda se asocia a un síntoma de debilidad. Claro. En el mejor de los casos, si es que no es un problema de defecto, que tengas un defecto y que entonces dentro del concepto que se puede haber generado culturalmente del hombre, no se puede establecer, no se puede permitir el fallar, no se puede permitir la debilidad, porque eres débil, y si eres débil no eres hombre, o incluso puedes estar fallado, y si estás fallado ya estás teniendo no puede haber un tipo de sensibilidad en la parte de los caballeros, ¿no? Y ves básicamente como que la mujer representa la delicadeza, el hombre tiene que ser el héroe, el que proteja, ¿no? Y cada uno como que tiene que cumplir ese rol puesto por la sociedad. Así es, e incluso utilizando estas mismas palabras, yo entiendo perfectamente que el hombre tiene que ser el héroe tal cual como la mujer, o sea, en que estas situaciones estamos iguales. Pero pongamos un punto y delimitemos la cancha y digámosle al hombre que tenemos cerca, yo quiero estar mucho tiempo, quiero que seamos héroes juntos por mucho más tiempo. Y para eso tenemos que cuidarnos, y para eso tenemos que comenzar a cuidarnos ya, tenemos que comenzar a generar esa conciencia de que sí podemos consultar por ayuda, sí podemos solicitar ayuda, y así vamos a tener y establecer las relaciones significativas que tenemos por mucho más tiempo. Claro. Otra vez, no dejemos que las personas se vayan antes de tiempo por ideas. Por algo que se puede prevenir, ¿no? Y evitar. Solamente que también hay que tener en cuenta la comunicación que se va a tener, ¿no? Porque como bien se sabe, o sea, morfológicamente hablando, fisiológicamente hablando, el cerebro del hombre es totalmente
diferente del de la mujer. Entonces, el hombre es mucho más práctico y a veces la mujer trata de emitir un mensaje con un texto muy largo o con un contenido muy largo y la idea principal o general se difumina por ahí. Entonces, hay que ser un poquito más directas en el abordaje de la comunicación. Para generar y para tener lo que mencionaba en el punto de generar información, dar las cifras, Claro. dar los puntos específicos en los cuales se genera conciencia y, otra vez, normalizar la situación. Normalizar y poniendo el tema sobre la mesa, que no sea adicionalmente una solicitud solo de una persona, o sea, que tu pareja te diga me preocupo por ti, sino que la familia, y aquí vamos al rol específico de los hijos con los padres, de los padres con los hijos también, para pedirles y dejar. Claro, porque y a veces comenzar a ver también eso. lo que sucede, ¿no? Es que, por ejemplo, uno puede decir, no sé, al hermano o a la pareja, te veo muy tenso, ¿no? O te veo que estás muy poco tolerante, o te veo muy preocupado, y porque una sola persona se lo dice, no lo toman en cuenta. Así Entonces tiene que esperar como que varias personas le digan que realmente está teniendo este tipo de actitud para recién considerarlo y ponerse a analizar si es o no es lo que está pasando. Es que sobre todo con los temas de salud mental tenemos la noción de no conciencia de enfermedad y a veces no sentimos y no nos damos cuenta de lo que estamos teniendo. Pero en estos casos yo siempre utilizo el criterio de funcionalidad y siempre le pido a las personas que miren cómo están en todos y cada uno de los ámbitos de su vida, cómo están en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito amical, en el ámbito creativo de producción. Y si sienten que hay alguna de estos ámbitos que se ven disminuidos, que se ven un poco afectados, es el momento justo en el cual tenemos que considerar la opción de consultar con algún profesional de la salud para poder ver y para poder cada vez sentirnos mejor. Y al final de cuentas lo que buscamos todos es ser felices, lo que buscamos todos es estar la mayor parte del tiempo, compartir con esas sensaciones y esas interacciones de calidad para que vayamos adelante y que podamos establecer estos lazos por mucho tiempo. Definitivamente. ¿Cuáles son los signos que podemos notar en una persona, sobre todo en los hombres que quizás son más cerrados, que podría estar necesitando un apoyo psicológico? Si vamos de frente, como digo, el punto número 1, lo que lo mencioné hace un rato, el criterio de funcionalidad. El punto número 2, comenzar a determinar si ha habido algún cambio últimamente, si ha habido algún cambio en la rutina, ya sea de sueño, de alimentación, si sientes que están desgastándose las relaciones, si te sientes mucho más desgastado cuando estás teniendo o si te sientes más alejado de las personas, son algunas de las señales que tienen. Y entender que el espectro no se categoriza, no se representa de la misma manera en todas las personas. Por ejemplo, en los hombres está demostrado que uno de los síntomas de depresión mayor termina siendo la agresividad. Entonces, cuando estamos ante una actitud extremadamente agresiva, de repente está escondiendo una depresión debajo. Y eso es una de las cosas que tenemos que comenzar y tenemos que ver para analizarlo y darle la solución adecuada. Todo problema, si se diagnostica a tiempo, se soluciona mucho más rápido y estamos devolviendo un estado premórbido muchísimo antes. Claro, ¿no? Y que no tengan miedo a pensar un poquito en cómo se sienten. Esa es la conciencia que tenemos que generar y esa es la conciencia que todos tenemos que comenzar a trabajar a partir de ahora en generar espacios, generar discusiones, generar posibles conversaciones sobre los sentimientos. Y está bien decir que me siento de tal manera, está bien expresar cómo me siento. Yo sé que al principio es difícil, porque al principio cuando no estás acostumbrado a hablar de sentimientos, poder poner esa emoción en palabra es difícil, pero una vez que se logra y una vez que se consigue, ya estamos dando los primeros pasos para integrarnos plenamente. Como dije al principio, el cuerpo no se puede disociar de la mente y una vez que la mente y el cuerpo están asociados es cuando realmente podemos dar lo máximo de nosotros y podemos producir de la mejor manera en todo ámbito y en todo sentido de nuestra vida. Claro, definitivamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es el psicólogo José Carlos Elías, él es especialista en psicología clínica e hipnoterapia. ¿Cómo pueden ubicarlo, por favor? En mi cuenta de Instagram, que es psicólogo José Carlos Elías, o al WhatsApp 972-150-694. Me encuentran ahí, tanto en las redes como en el WhatsApp, para atenderlos de la mejor manera posible y ayudarlos en todo lo que pueda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ti y otra vez gracias por poner este tema sobre la mesa, porque es hora de generar conciencia de algo tan importante como es la salud. Definitivamente. Bien, amigos, nosotros nos vamos a un comercial y volvemos con el último bloque de psicología.